Ok, entonces el plan de hoy es hacer, no, vamos a borrar esto, es hacer una estructura que se le ponga las cargas de viento y sismo, para analizarlo también con viento y sismo, y ponerle paredes cortantes, losas de entrepiso, diseñar losas de entrepiso. Ese es el plan. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un nuevo archivo. Entonces, un nuevo modelo, siempre unidad métrica. Y como les decía, es bastante conveniente que cada modelo tenga su propia carpeta, ¿verdad? Entonces le voy a poner ejemplo 2 como nombre. Le voy a poner mute un ratito, Eder. Ok. Entonces, ejemplo 2, acá. Y para hacer una nueva carpeta, entonces le ponen aquí 2. Entonces, eso es el único cambio, el nombre, la carpeta nueva, y asegurarse que esté en unidad métrica. Le damos crear. Y lo que dice acá es que si quiere crear este nuevo folder. Entonces le damos que sí. Y entonces aparece lo primero, los nodos, ¿verdad? ¿Dónde voy a ubicar los nodos? Entonces, digamos que yo quiero hacer una estructura un poquito más irregular que la que hicimos la vez pasada. Voy a hacer una estructura que tiene acá y que adicional tiene un elemento aquí. Entonces vamos a ponerle las dimensiones de las columnas o la ubicación de las columnas, los ejes. Entonces vamos a ver si tuviéramos estas. Vamos a ponerle 2 ejes más acá. Entonces pongámosle dimensiones 5, 4, 6 metros, 3, 3. Y en el otro sentido, claro, pueden ser con decimales, ¿verdad? Ahorita solo estoy poniendo. Entonces 3, 2 y 3 de nuevo, digamos. Ok, entonces, esto es lo que quiero colocar y en cada intersección de estos hay una columna. Entonces vamos a modelar aquí. Perdón, ya poner los números acá en el estado. Entonces, como les digo, el X es normalmente este eje. Este es el eje X. Y este es el eje Z. Entonces, voy a comenzar con el eje X ahorita. Voy a poner acá estos 3 primeros valores, estos de aquí. Entonces, este sería 5, acumulado, este sería 9, y 9 más 6, 15. Entonces, para poner aquí estos, voy a poner 0, el primero, aquí la orillita, 5, para abajo con el teclado, ¿verdad? En el teclado la flecha hacia abajo, y automáticamente se van llenando Y y Z. 9 y 15. Entonces, si se fijan en el dibujo, está creando los nodos ahí. Entonces ya tengo estos puntitos de aquí, que serían el equivalente a tener este y este. Entonces, ahora uso el menú
le doy clic aquí y uso el menú de Add Beam. Y si ven el cursor que ahorita está con una flechita, cuando le aprieto el menú aquí en geometría, el Add Beam, se cambia el mouse a el mismo icono que está acá. Entonces ya sé que estoy en Add Beam. Y como les decía, es conveniente hacer las vigas de izquierda a derecha. Entonces le doy clic aquí, clic acá, en cada nodo. Clic acá, clic acá, clic, clic. Entonces ya tengo hecha esta viga. Pero estoy a nivel de suelo. Estoy a nivel con Y igual a 0. Después lo vamos a elevar y vamos a borrar estas que están a nivel de suelo. Ok, entonces en este menú de View les comentaba que aquí puedo poner las vistas o controlar las vistas. Entonces para seleccionar cosas me gusta más la vista de arriba. ¿Va? Entonces estos cubitos que están aquí, pongo la que tiene azul en la parte de arriba. Y para salirme de algún comando, si ustedes se fijan, el mouse sigue con el mismo comando. Entonces le doy Escape. Clic, Escape, para salirme. Y ahora puedo seleccionar estas vigas. Entonces voy a seleccionar estas vigas. Como lo hago en AutoCAD, ¿verdad? Dándole clic aquí, manteniendo el botón apretado del mouse. Y soltando acá. Entonces se seleccionaron todas estas vigas. Luego me voy aquí a Geometry, que es donde, aquí está el menú, en Geometry está el menú de todas las cosas que sean para fabricar elementos. Entonces vamos a hacer Translational Repeat, que es el otro comando que usamos la vez pasada. Sale este menú. Entonces nosotros vamos a copiar en la dirección Z. Entonces vamos a darle aquí Z. Y vamos a hacer 1, 2, 3 pasos. 3 pasos. Entonces ponemos aquí en número de steps, 3. La dimensión que más hay es 3. Entonces le voy a poner aquí que el default es 3. Pero yo quiero que el de en medio sea 2. Entonces aquí cambio a 2. Entonces si se fijan aquí no es acumulado, sino que aquí es cada espacio en el orden en el que están. 3, 2, 3. Entonces aquí, como yo estoy copiando esta, entonces de aquí sale el 3, 2, 3. Le voy a dar el comando de link steps para que de un solo me haga también las vigas en Z. Las vigas en Z. Si no le doy el link steps, lo que va a pasar es que me va a copiar este marco, nada más, esta viga. Pero yo quiero que me copie también, que me haga de un solo las vigas que van a estar en Z. Entonces le doy OK. Y ya tenemos este primer cubo. Para hacer este otro cubo, puedo hacer que selecciono esta viga y le doy otra vez el Translational Repeat. Entonces me sale la pantallita. Primero selecciono, siempre seleccionen antes del comando. Entonces yo quiero ahora copiar en X. Entonces está por default copiar en X. ¿Cuántos espacios? Tengo 2 espacios. Entonces le doy aquí 2. Y las dimensiones estándar son 3 o las puedo modificar aquí manualmente. 3. Ahora lo que va a hacer es que va a copiar esta viga aquí y acá. Pero de nuevo quiero que me haga las vigas ahora en X. Entonces también le voy a dar link steps. Le doy OK. Y ya me formó este compartimiento de aquí. Entonces ya tengo todas las dimensiones de mi edificio. Ahora me voy a ir en vertical. Entonces vamos a cerrar acá. Okay. Selecciono todo el edificio. Y me voy otra vez a Translational Repeat. Solo que ahora me voy a ir en Y, en vertical. ¿Cuántos pisos quieren? ¿Cuántos pisos le ponemos a este? Más de 5 para que sea significativo el viento y el sismo. 7. 7.
Está bien. Entonces le vamos a poner 7 pisos aquí en número de steps. ¿Y qué altura de entrepisos? Ahí está bien en 5. En 5, ok. Entonces le damos link steps también. Y ok para que me haga las columnas. Y ok. Entonces nos vamos a una vista 3D. Vamos a hacer el primer cubito que tiene azul en todos lados. Y ahí vemos nuestro edificio. Claro, estas vigas que habíamos creado al principio, no hay vigas de cimentación. Y tampoco quiero ponerlas. Entonces, normalmente en un modelo no se ponen, no se modelan las vigas de cimentación. Entonces, estas las vamos a borrar. Para borrarlas, nos hacemos el segundo botón del mouse aquí encima de la figura y le damos Cut. Entonces me dice, ¿quiere borrar todas estas vigas? Sí. Ya no deben aparecer vigas en la parte inferior del edificio. Entonces, este Ingeniera, sería como el primer piso. Dígame, dígame. si nosotros tuviéramos que modelar una junta constructiva, en esa parte donde está L, ¿se modela aquí de un solo o se hace un modelo aparte? Yo preferiría hacer un modelo aparte. Sí, se puede poner aquí, pero es mejor ponerlo aparte, en otro modelo. Ok, está bien. Ok, vamos a ver vista en planta otra vez. Ok, digamos que este edificio es un poquito más largo. Aquí lo puse un poco pequeño. Me arrepiento de cómo lo modelé. Entonces, le voy a seleccionar esta parte, normalmente vista en planta, y voy a hacer esta dimensión más larga. Entonces, si yo quiero mover esta parte del edificio, entonces selecciono la parte que quiero mover, le doy Move, y me aparece esta aquí. Entonces, esta dimensión, recordemos que este es el eje Z, entonces el eje Z lo voy a aumentar. Digamos que en vez de 2 metros que tenía aquí, quiero que sea 5 metros ahora. Por lo tanto, de 2 que tiene a 5, lo que necesito son 3 metros más. Entonces le pongo 3 aquí. Ahora, lo importante cuando yo muevo una parte de la estructura es decirle que retenga las conexiones. Y al decirle que retenga las conexiones, lo que va a hacer es que va a estirar estas vigas. Las va a estirar y las va a hacer de 5 metros. Entonces le doy OK. Le doy que sí. Y se fijan ahí, ya aumentó la dimensión de todo, porque yo seleccioné vista en planta, toda esta parte de la estructura. Entonces ahora tengo una luz de 5 metros. ¿Okay? Y así puedo modificar las dimensiones de mi estructura si no estoy contenta con lo que tenía. Okay. Entonces, una vez que ya tengo aquí, me voy a Properties, en esta parte de acá. Y aquí son las secciones transversales. Entonces, vamos a hacer primero las plaquitas de un entrepiso. Permítanme. Vamos a irnos a geometría otra vez. Veamos un 3D. Ok. Para hacer las paredes cortantes, como les decía en la explicación, lo ideal es hacerlas lo más centradas posibles, ¿verdad? Entonces, si lo vemos aquí, como tenemos un volumen acá grande, entonces de repente y las cargas van a estar concentradas hacia la derecha. O sea, voy a tender a jalar el centro de gravedad de la estructura hacia la derecha y hacia abajo por culpa de este volumen que está aquí. Entonces, yo quiero volver el centroide otra vez hacia el centro del edificio. Entonces, en este caso, podría, por ejemplo, poner una pared cortante que estuviera en el sentido contrario de este. O sea, podría buscar poner una pared cortante por aquí. Entonces, voy a tratar de modelar una pared aquí. Ahora, para estar trabajando así con este montón de nodos acá, si me voy a geometría, está todo esto aquí montado, casi no se puede ver. Entonces, si yo quiero agregar una placa, pues tendría que estar viendo qué nodo y no equivocarme.
Entonces, yo lo que hago es el comando cut section. Vamos a irnos a View. Nos vamos a una vista perpendicular de lo que quiero. Entonces, esta es la vista en planta. Entonces, yo quiero ver solamente este marco, esta viga que está acá, ese marco que está ahí. Entonces, me voy a Utilities. Este de acá. Structure Tools. Cut Section. Select to View. Y voy a hacer un Window Rubber Band. Ok. Esto es que voy a hacer aquí una ventana de lo que yo quiero conservar del dibujo. Y es como lo que voy a dejar encendido, como el layer que voy a dejar encendido, y lo demás se va a apagar. Entonces, aquí en View, ahora voy a buscar una vista lateral, en este caso la vista de la izquierda. Entonces, aquí veo mi marco que escogí. Entonces, estaba pensando poner una pared cortante acá. Entonces, hay varios modelos de placas, si nos vamos a geometría, que es donde están todos los menús de poner elementos. Voy a poner una placa. Entonces, esta placa, así como aquí estaba el Add Beam, ahora aquí está el Add Plate, ¿verdad? Este es el comando Add Plate que vamos a aprender hoy. Para agregar un sólido, también se puede modelar como un sólido, pero los sólidos cargan mucho el programa. Si, por ejemplo, usted lo que quiere es modelar cómo el edificio se va a mover o desplazar gracias a esa pared cortante que usted está colocando, porque básicamente eso es lo que hacen las paredes cortantes. Absorben todas las cargas laterales del edificio, viento y sismo. ¿Qué sucede si yo quiero diseñar la pared? Entonces, si yo quiero que el programa diseñe la pared, lo voy a modelar como sólido. Pero si lo que quiero es modelar que existe una pared ahí, entonces lo voy a hacer con plate. Entonces vamos a hacer el plate ahorita. Vamos a hacer el plate. Permítanme. Entonces le doy Add Plate. Y me aparecen, como ven, el iconcito en el mouse. Entonces, para las placas, lo que hago es seguir, así como las vigas, lo hacía de izquierda a derecha o de arriba a abajo, y las columnas se hacen de abajo para arriba, las placas se hacen en sentido horario. Es decir, si yo escojo este nodo de aquí, como mi comienzo, trato de que las otras placas que voy a hacer también sean en el nodo de arriba. Y trato de seguir en sentido horario. O sea que si yo escojo más bien comenzar con el nodo de abajo aquí, entonces traten de comenzar siempre que hagan una placa del nodo de abajo y pues en sentido horario sería en este sentido. Entonces yo voy a comenzar con el nodo de arriba, aquí, y voy a seguir en sentido horario, clic, 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 y ya. Entonces ahí ya tengo una placa. Se mira una linita verde ahí nada más. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro de que hice una placa ahí? Le voy a dar Escape para salirme del comando. Me voy a Select, que era donde estaban los seleccionadores. Si recuerdan, este es el seleccionador de vigas que está por default, ¿verdad? Entonces yo abro una ventana y lo que selecciono son las vigas. Si le doy aquí al cursor de nodos, entonces cuando yo seleccione algo, lo que me va a escoger es solo los nodos. Y el tercero que está aquí es el seleccionador de placas, que si yo abro una ventana, pues solo me va a seleccionar las placas que están ahí. Y efectivamente ahí hay una placa. Entonces, para copiar las placas, puedo hacer una por una, pero ya que estoy aquí, también lo puedo hacer con el Translation and Repeat, así como hice con las vigas, etc. Entonces, yo quiero copiar esta placa hacia abajo, entonces lo voy a hacer en Y. Y si recuerdan, los entrepisos tenían 5 metros de altura, entonces quiero copiar 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas. 6 veces 5. Pero como es hacia abajo, entonces le tengo que poner -5.
¿Ok? No le voy a dar link steps porque ya están hechas las columnas, entonces no necesito hacer link steps, solo copiar esta placa. Le doy OK. Y ahora con el seleccionador de placas, escojo las placas y veo que ahí están. Si nos vamos a la vista 3D, sigo solamente con el marco. Para ver todo el edificio otra vez, le doy Display Whole Structure, que está en el comando, aquí en el tab de View. Entonces aquí ve todo el edificio. Entonces voy a probar con esa pared cortante ahí. Así podría modelar cualquier otro tipo de pared, ¿verdad? Con tal de que yo le pusiera el módulo de elasticidad de la pared, yo puedo modelar paredes de ladrillo, paredes de bloque, paredes de lo que sea, con tal de que tenga el módulo de elasticidad del material. Ok, entonces ya nos vamos a Properties, ahora sí, voy a ir a Properties. Y me voy a ir aquí a Section Database. Y si recuerdan, Section Database es para elementos metálicos. Le voy a dar Close. Esta vez voy a hacer todo de concreto. Me voy a ir a Define y aquí voy a hacer los elementos de concreto. Entonces voy a usar rectángulo. Entonces para las vigas le voy a poner altura de vigas de 60 centímetros de altura, 0.6, y de ancho, 0.3. Le doy Add. Para las columnas también voy a hacer de 60 por 30. Y le doy Close. Aquí, en el eje Z, punto 3, va a quedar el lado más delgado de la columna. Le doy Close. Okay, entonces, para asignar cuáles son esas vigas, como les decía, yo puedo tener estas vigas que están aquí, seleccionar las vigas, entonces yo le puedo decir, esta viga quiero que sea esta sección. Y se pone aquí, Assign to Selected Beams. Si yo no tengo seleccionado nada, entonces aparece en gris claro, ¿verdad? Porque no tengo seleccionado nada. Entonces no sabe a qué ponerlo. Entonces las otras tres opciones son, usando el cursor, que esto es que yo le dé clic a cada elemento que tenga esta sección. Una lista, que yo le diga, bueno, este elemento que es el número 35, entonces yo le empiece a poner el número 35, coma, el número 36, coma, y así. O si yo tengo un rango de la 35 hasta la 40, entonces se van a poner con esta misma sección. O otro método es todo lo que se ve. Como todo el edificio va a tener estas dimensiones, entonces le doy Assign to View. Entonces le doy Assign. ¿Está seguro? Sí. Ya todo el edificio tiene sección de 60 por 30. Si lo vemos en el 3D, ¿cómo se ve? Nos vamos a View, 3D. Vemos que las vigas tienen 60 de alto, 60 de alto, 30 de ancho aquí, y que las columnas están en 60 de ancho acá y 30 en Z. ¿Verdad? Entonces tenemos acá. Todavía la pared cortante no tiene grosor. Entonces nos vamos acá. Siempre estamos en Properties. ¿Verdad? Aquí en este menú nos vamos a Thickness, espesor. Entonces le vamos a poner un espesor a nuestra pared cortante, le vamos a poner 0.3, y es una pared de puro concreto. Entonces acá tengo el material por default de las paredes, normalmente los tiene de concreto. Le doy Add, Close. Entonces igual, aquí las únicas placas que tengo son las placas de la pared cortante, entonces le voy a hacer Assign to View.
Entonces le doy Assign to View. ¿Está seguro? Sí. Y ya se pusieron en rojo las placas que tienen ese espesor, que son todas las paredes cortantes. Okay. Ya cuando estoy con todas las secciones transversales asignadas, entonces siguiente paso, apoyos. Las especificaciones solo, como les digo, es que si tuviera uniones de articulación o que tuviera offsets, pero en un edificio de concreto puro no es necesario ponerle offsets. Vamos a ver cómo se ve antes de irnos. Ay, perdón, solo tenía seleccionada la pared. Entonces, solo la pared me ve en 3D. Solo veo la pared en 3D. Vamos a verla, perdón, otra vez. Deselecciono lo que tengo, otra vez 3D, ahí está. Entonces ahora ya se ve la pared con grosor. Ya se ve la pared con grosor. Ok, entonces ya tenemos Geometry, ya tenemos las propiedades. Nos vamos de un solo a los apoyos. Entonces aquí vamos a crear los apoyos. Ahorita les voy a mostrar cómo se crean los apoyos, en este caso todos empotrados, porque normalmente un edificio grande, un edificio de más de 5 pisos, usted anda buscando roca. Entonces, si no tiene roca, pues va a tener cimentaciones profundas. Por lo tanto, casi siempre es muy raro un edificio alto que no tenga empotramientos. Entonces, el empotramiento, como les decía, se llama fix, que es el primero que sale por default. Le voy a agregar. Y aquí sale el apoyo empotradito. Entonces, vamos a buscar una vista lateral para poder seleccionar todos los nodos de abajo del piso. Vista lateral. Aquí selecciono todos los nodos de abajo. Y le doy asignar a los seleccionados. Asignar. ¿Está seguro? Sí. Y debería de aparecer en la vista 3D todos los nodos de abajo, los empotrados. Y aquí ven aquí en Edit List, así sale, ¿verdad? Del 1 al 20 se le ha asignado las zapatas, ¿verdad? Del nodo 1 al 20. Entonces tengo 20 zapatas aquí. Okay, le doy acá, ya están los apoyos, ahora me voy a cargas. Ok, para las cargas, si yo quiero que el STAAD me dé las cargas, entonces voy a irme aquí a Definitions. Vamos a definir las cargas de viento del edificio. Entonces me voy a ir aquí a Wind Definitions. Esto lo voy a hacer con el STAAD, ¿verdad? Yo también puedo poner una carga, así como lo hicimos la vez pasada, manualmente sobre el edificio. Entonces, es decir, yo calculo una carga de viento y yo se la aplico aquí al programa. Pero si yo quiero que el programa me genere las cargas de viento, entonces me voy aquí primero a Wind Definitions. Entonces le doy Add, siempre es el botón de Add. Y aquí lo que voy a crear son los tipos de viento. Entonces tenemos barlovento en X. Este es el nombre que yo le pongo para identificarlo. Sotavento en X. Barlovento en Z. Y sotavento en Z. Vientos de succión, normalmente solo si usted tuviera un techo de armadura, porque normalmente la succión solo le afecta a los techos muy livianos. Y normalmente un edificio muy alto, pues lo que va a tener es una losa de techo, entonces no es necesario ponerle la succión superior. Entonces, estos son los vientos principales en un edificio: barlovento, sotavento y sotavento. Entonces, si lo hemos visto en planta,
ahorita voy a seleccionar el techo y lo voy a cortar. Entonces, otra vez me voy aquí a una vista lateral. Me voy a Utilities, Structure Tools, Cut Section. Y voy a seleccionar con Select to View, Window Rubber Band, solo el techo. Entonces lo que hice fue apagar todo lo demás para poder ver en vista en planta tranquilamente solo el techo. Entonces ahora me voy a Utilities, Node Tools, Node to Node Distance. Entonces, para el viento es muy importante las dimensiones de mi edificio. Entonces yo tengo la dimensión principal aquí, es esta. Si yo tengo la mayor dimensión en este sentido, yo sé que aquí tengo dos dimensiones, esta de aquí y esta de acá, pero siempre para el viento se escoge la mayor dimensión. Lo mismo en la otra, ¿verdad? En esta otra, escogemos la mayor dimensión. Y si vemos todo el edificio, vamos a ver View, despejo todo el edificio. La otra dimensión que necesito es toda la altura del edificio. Si tuviera aquí un poquito más alto o algún elemento que hiciera que el edificio fuera más alto en un piso más, pero solamente de una parte, igual, así como dice aquí con 21, tomaría la dimensión más alta de todo el edificio. Entonces, en este caso, 35. Okay, le voy a dar Escape para quitarme del comando. Bien, entonces las dimensiones son, en Z tengo 11, en X tengo 21 y 35 de altura. Entonces, si lo vemos aquí en planta, cuando es barlovento en X, estamos hablando del viento que va a venir en la dirección principal de X. Entonces, X es este, entonces es el viento que viene aquí. Por lo tanto, el viento paralelo a X es, la dimensión paralela a X es 21. Entonces, este se va a convertir en paralelo. Paralelo. Y la dirección perpendicular va a ser 11. Este sería perpendicular. Pero si hablamos el viento, ahorita estamos hablando del barlovento en X. Si hablando del barlovento en Z, quiere decir el viento que viene aquí. Entonces, para Z, la longitud paralela al viento va a ser 11 y la perpendicular va a ser 21. Así que la diferencia entre el barlovento en X y barlovento en Z es cuál dimensión del edificio es paralela y cuál dimensión del edificio es perpendicular. Eso es todo. Eso es toda la diferencia. Okay, entonces, vamos a hacer primero el viento en X. Entonces nos metemos aquí, X, le damos Add. Okay, y aquí yo le pondría, si lo hiciera con el shock, pues le pondría a diferentes alturas las intensidades del viento a lo largo de diferentes alturas. Por ejemplo, en 0, pues la presión es de tantos kilonewton metro. En 5 metros, pues la presión es de tanto y así, a lo largo de la altura del edificio. Le voy a cambiar las unidades a kilogramos, porque el shock está normalmente en kilogramos. Entonces me voy a ir aquí a Geometry. Aquí las unidades, Input Units, métrico. Entonces, metros y en vez de kilonewton, kilogramos. Le doy Apply. Entonces, ahora otra vez me voy a ir aquí a barlovento, Add, y ya se fijan que la intensidad está en kilogramos metro cuadrado. Entonces, le voy a dar aquí calcular por el ASCE, que es la norma norteamericana de viento en los Estados Unidos. Entonces, ASCE-7- y dependiendo del año va cambiando las especificaciones. Entonces le vamos a dar aquí que me lo calcule el
software, ¿verdad? El software me lo calcula. Esa es una de las ventajas que tiene, por ejemplo, este software, el CIPE, que el CIPE ya tiene adentro del software el CHOC, el código hondureño. En cambio aquí pues tengo que aproximarme al más parecido al hondureño, sería el AS-7-2002. Ese es el más parecido al hondureño. Entonces, este 2002 es el más parecido al CHOC. Ok, entonces, luego categoría del edificio, los edificios normales son categoría 2. Entre más abierto el edificio, va aumentando de categoría. Entre más cerrado el edificio, disminuye de categoría. Entonces, en este caso, categoría 2 es para la mayor parte de los edificios. Ingeniera, ¿cómo así Dígame. más abierto o más cerrado? Digamos que una casa normal, pues usted tiene ventanas. En el caso de un huracán, usted normalmente va a tener pues cerradas sus ventanas. Entonces, eso lo hace categoría 2, porque recordemos que lo que estamos modelando aquí no es cualquier viento, es el viento de un huracán. Categoría 1 sería como, por ejemplo, Banco Central, donde no tiene ventanas ninguna. Y no hay nadie que pudo, hey, dejé olvidada cerrar la ventana, ¿verdad? Ahí no hay ventanas, eso es un búnker, ¿verdad? Entonces, ese sería categoría 1. Categoría 2, como le digo, es normal. Usted tiene ventanas, puede ser que la haya dejado olvidada cerrarla. Categoría 3 es un edificio que tiene bastantes pasillos internos, por lo tanto está abierto, tiene balcones, lugares abiertos donde se puede meter el aire y agarrar velocidad. Ya categoría 4, estamos hablando de las torres de alta tensión que están expuestas al viento allá afuera y que son completamente abiertas porque son hechas de armaduras. Ingeniera, Entonces, en el 3 podríamos decir un centro comercial. Si tiene alguna parte donde el viento pueda penetrar la estructura y pueda afectar los pasillos internos de la estructura, sí. Pero si el edificio tiene, aunque tenga pasillos, pero está cerrado con un techo, está cerrado por fuera, entonces siempre sería categoría 2. O sea, para que sea categoría 3 tendría que ser con bastantes pasillos, pero expuestos al viento. Como Una por estación de ejemplo, trenes, se podría decir. sí, y podría ser también de estas casas que tenían pasillos internos, que tenían como jardines internos, con bastantes, como, no sé cómo diría, que Patios digamos, internos. ajá, sí, con jardín interno y pasillos, ¿verdad? O sea que yo tuviera una estructura así del techo, esta es la casa, pero acá tengo un pasillo interno bastante alto, entonces le pongo una columnita, pero no es como esta que está cerrado con paredes y ventanas, sino que acá tengo varias columnas, entonces el techo viene aquí, ¿verdad? Pero esto está abierto, entonces el viento podría penetrar acá, ¿verdad? O podría pegar por acá. Entonces, en cambio, en un centro comercial usted podría tener estos pasillos igual, como están en el mall, ¿verdad? Que usted ve la doble altura, pero normalmente hay un techo protegiendo arriba, ¿verdad? Entonces, este todavía es categoría 2 porque ese techo no le permite la entrada del viento aquí en medio. En cambio, una casa de este tipo, normalmente el viento podía entrar sin ningún problema, ¿verdad? Porque los techos eran así, ¿verdad? A 4 aguas, acá, aquí y acá. Tenía techo acá, pero toda esta parte de aquí era jardín donde el viento puede entrar por acá. Ok. Bien, entonces, lo que yo necesito del shock es la velocidad del viento, básicamente es. Entonces, me voy al shock
y busco el mapa de vientos de Honduras. Entonces, en este caso, si digamos estuviéramos aquí en Tegus siempre, está acá Tegucigalpa, entonces nos vemos que esta, ¿perdón? No, 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 no. Está esta velocidad del viento de 100 y esta velocidad del viento de 120. Entonces, como está más cerca de 120, pues esta sería la velocidad del viento. También me permite interpolar, o sea que yo podría con una regla medir aquí qué tan cerca está de 120 y ponerle 110 o según la escala a la que esté aquí. Pero ahorita como no tengo forma de medirlo, pues le voy a poner el máximo de 120. Entonces me voy acá y le pongo 120 kilómetros por hora. Tengan cuidado, ¿verdad? Que tengan las unidades correctas, kilómetros por hora. Ahora, es el grado de exposición. El grado de exposición hay normalmente 3 categorías. La exposición A es cuando yo estoy rodeado de edificios. Es decir, está mi edificio y tengo un montón de edificios al lado que lo están protegiendo del viento. La exposición B es una exposición intermedia, donde es cierto, estoy aquí, pero el otro edificio está un poco lejos y el otro edificio está un poco lejos. Entonces sí hay viento que me afecta directamente a mi edificio. Esta es la exposición, como quien dice, intermedia. Y la exposición tipo C, acá está, exposición C, perdón, al revés, es la B es la normal, la B es la que tengo edificios a los lados, C es la intermedia y D es la exposición que está a la orilla del mar. Ahí no tengo nada que me proteja, está todo el viento que viene de la orilla del mar y me está pegando a mi edificio. Entonces, en este caso, si estoy diseñando algo adentro de la ciudad, pues sería exposición B típicamente. Ok, aquí todavía me vuelve a decir cuál es el tipo de estructura, edificio, chimeneas, estructuras abiertas, como por ejemplo torres de alta tensión que serían truss towers. Los rótulos estos de anuncios sería open signs. O si serían cosas sólidas, ¿verdad? Rótulos sólidos, entonces solid signs. Chimeneas, tanques y estructuras similares donde hay un hueco y es un poco estrecho, entonces también se diseñan por aparte. Pero nosotros ahorita tenemos un edificio normal, entonces building structure es el típico que aparece acá. O sea que básicamente lo que yo le cambio cuando tengo aquí algún edificio es 2002, la velocidad, ¿ves? Ya le iba a poner categoría, la velocidad del viento y el grado de exposición y ya. Cuando ya tengo eso, le doy apply. Este tipo de estructura que estuviera justo en un talud, aquí la casa, en la parte de arriba, podría generar bastante viento. Entonces, si yo necesito considerar ese viento que sube a través de una montañita, un escarpado, le dicen, entonces le doy que sí y le pongo los datos del escarpamiento, que son estas dimensiones que me piden acá en la figurita, son estas dimensiones que están aquí. Entonces, ya cuando estoy listo, le doy Apply y acá estoy en el tab de Common. Ahora me voy a las dimensiones del edificio. Como estoy en Barlovento en X, entonces lo que les decía era, perdón, la altura del edificio es común para cualquier dimensión. Entonces, en este caso, 35 metros de altura, entonces le pongo aquí 35. Tengan cuidado de ponerle las unidades correctas, metros.
la dimensión paralela al viento. Esta es la dimensión L. Esto es lo que hace la diferencia entre el barlovento en X y el barlovento en Z. Que la dirección paralelo a X, en este caso, era 25, ¿verdad? Eran 25 metros. Paralelo a X. Y perpendicular a X es 11 metros. Y ya, eso es todo lo que tengo que cambiar acá. Le doy Apply y OK. Y aquí están las presiones del viento, según este código. Le doy Add. Y ya aparece aquí la intensidad en el edificio. Factor, este es un factor de exposición, pero normalmente si usted tuviera algún factor que usted supiera de alguna cosa en especial, que haría que el viento se acelerara en esta zona cerca del edificio. Si usted no tiene ningún dato de eso, entonces close. Y aquí se queda la intensidad. Sotavento en X, lo mismo, le doy Add, le doy Calcular, lo que cambio es 2002 y la velocidad de 120 kilómetros por hora. Ya está en posición de B, le doy Apply. Dimensiones del edificio, teníamos 35 metros de alto. Como sigo estando en X, entonces la dimensión paralelo a X sigue siendo 25 metros. Y la perpendicular 11 metros. Le doy Apply. Lo que cambia entre el barlovento y el sotavento es que me voy a esta tercera opción. Me voy aquí a la tercera opción. En inglés, barlovento se llama windward y está por default, por eso no lo cambié en el anterior. Pero para sotavento, en inglés, se llama leeward. Entonces le voy a dar clic aquí. Leeward. Ok. Apply, perdón, siempre. Apply primero. Ok. Y en el leeward, en el sotavento, solo aparecen dos presiones. En 0 y en la altura de todo el edificio. ¿Por qué aparecen estos decimales? Porque el programa lo que está haciendo es cambiando los metros que yo le di a pies y los pies me los cambia a metros para enseñármelos a mí. Entonces, por eso toda esa conversión entonces hizo que hubieran unos decimales ahí extraños. Pero no se preocupen, solo denle Add aquí. Ahí apareció la intensidad del sotavento. Y como no hay ningún factor de exposición en especial, close. Ok. Barlovento en Z. Entonces, como le digo, el cambio es, le doy Add, le doy Calcular, le doy lo mismo, 2002, 120 kilómetros por hora. Le doy Apply. Lo que cambia son las dimensiones del edificio. La altura es la misma, ¿verdad? 35 metros. Entonces, lo que cambia es que ahora la dirección paralela a Z ahora es 11 metros. Y la dirección perpendicular son 25 metros. Y como este es barlovento, entonces no tengo que hacer nada más. Le doy Apply, OK. Aquí están las presiones, Add. No tengo ningún factor de exposición, Close. Entonces ya está aquí la intensidad de barlovento en Z. Me voy a sotavento. Otra vez acá. 2002. 120 kilómetros por hora. Exposición B. La dimensión del edificio, 35 metros de alto. La dimensión paralelo a L sería 11 metros. La dirección perpendicular, 25 metros, que era lo que cambiaba entre el X y el Z. Y luego me voy aquí, como este es sotavento, me voy acá, leeward, que es sotavento. Apply, OK. Solo hay dos presiones en sotavento, Add, Close, y ya está.
Entonces ya tengo las dimensiones del viento o la categoría del viento. Ok. Ahora voy a ir al sismo. Me voy aquí al Seismic Definitions. Add. Voy a hacer que el programa me genere las cargas de sismo por mí. El más cercano a las especificaciones de Honduras es el VC del 94, si no me equivoco. Vamos a ver. Déjenme ver, solo verificar. Sí, VC del 94. Ese es el más cercano a la especificación de Honduras. El VC del 94. Entonces, aquí le voy a poner los parámetros sísmicos de Tegucigalpa. Entonces, me voy al menú, al manual, al CHOC. Ahora me voy al mapa sísmico. Entonces, aquí está Tegucigalpa. Y veo que está entre punto 20 y punto 25. Entonces, de nuevo, puedo interpolar, ¿verdad? Hago una línea perpendicular aquí a las dos isoyetas. Y veo en escala cuánto está cercano de punto 25 y cuánto está cercano de punto 20, y así podría interpolar. Ahorita, como no puedo interpolar, voy a usar el mayor, que es punto 25. Entonces, me voy al código, al programa, y le pongo aquí en zona, le pongo punto 25. 0.25, la aceleración de la Tierra. Factor de importancia es qué tan importante es el edificio. Esto quiere decir que si es un edificio que es peligroso o muy importante. Por ejemplo, ¿cuáles son los edificios muy importantes en un sismo? Un hospital. Porque imagínense que usted se salvó de que su casa le cayera encima, pero tiene una herida en un brazo que se le puede ahí infectar. Entonces usted va al hospital y cuando llega al hospital se ha caído, ¿verdad? O, por ejemplo, si es en el caso de oficinas de Copeco o una torre que guía, de estas torres que guían a los aeropuertos, a los aviones, a aterrizar, ¿verdad? O no sé, esas serían estructuras muy importantes. Los bomberos, estructuras para los bomberos, etcétera. Hospitales, bomberos, clínicas, etcétera. Esas tendrían un factor de importancia alto. Las otras son estructuras peligrosas, por ejemplo, químicas Dinan, que se salvó usted del sismo, pero aquella nube tóxica que se genera porque se rompieron los tanques de químicas Dinan lo van a matar, ¿verdad? O, por ejemplo, si usted está diseñando una presa que si se rompe va a inundar a medio Honduras, entonces también tiene un nivel de importancia bastante alto. Entonces, para los edificios normales, aunque tengan muchas personas, siempre el factor de importancia es 1. Ok, eso es. El coeficiente del suelo, el S, entonces dependerá de la tabla del shock. Vamos acá al suelo. Esta tabla de aquí depende del perfil del suelo y aquí está el coeficiente. Entonces, si usted tiene roca, el coeficiente es 1. Si usted tiene un perfil medio denso a denso y se encuentra la roca a menos de 60 metros de profundidad, entonces tiene 1.2. Este sería el valor típico aquí en Tegucigalpa, 1.2. El S3 es un perfil que contiene 6 metros de arcilla blanda o podría ser también arena suelta, pero no más de 12 metros. Entonces, este es el caso de San Pedro Sula, por ejemplo. San Pedro tiene arena suelta, bastante altura de arena suelta. Y el S4 es un perfil como Ciudad de México, por ejemplo, donde Ciudad de México ese suelo es tan malo, ¿sabes? Porque hicieron la ciudad encima de un lago
de depósitos de materiales en un lago y no fueron compactados, sino que depositados naturalmente. Entonces, tiene categoría S4. Entonces, nosotros que estamos aquí en Tegus, le vamos a poner 1.2. Entonces, nos vamos aquí al código, perdón, al software, y le ponemos 1.2 aquí. Ok. Luego viene el RW. Este es un factor muy importante para el sismo porque es la parte que disminuye el sismo. El RW disminuye el sismo. Entonces, el RW normalmente aquí en nuestro país tenemos, si tenemos un muro de carga, sistemas de muro de carga, pero cuando me refiero a muro de carga no es que hay una paredcita ahí que está sosteniendo alguna parte del techo, sino que todo el edificio está diseñado con muros de carga. O sea, ahí no hay columnas ni vigas, es puras paredes de carga. Entonces, ese es un edificio de sistema de muros de carga. ¿Cómo modelaría esto? Pues el edificio sería de puras placas, ¿verdad? No habría marcos, sino que puras plaquitas por todos lados. El otro, el que nosotros normalmente hacemos, es un sistema de marco de edificio o un sistema de marco rígido. ¿Cuál es la diferencia? Si el edificio tiene arriostres, es decir, tengo elementos laterales que permiten que el edificio no se mueva lateralmente, es decir, cuando venga la carga del sismo, este arriostre como armadura en medio de las columnas y las vigas hacen que el edificio no se mueva hacia los lados, ¿verdad? O sea, no se mueva así. No se deflecte esta dimensión. Entonces, este se consideraría un sistema de marco de edificio. Otro ejemplo de marco de edificio es que yo tuviera una pared cortante bastante grande que impidiera y sería como un apoyo para la pared acá, ¿verdad? Entonces, cuando tengo eso así, es porque yo tengo una pared cortante enorme aquí que hace que mi edificio no se mueva lateralmente. Entonces, también sería un sistema de marco de edificio. Y en el caso de que no haya ninguna de estas dos cosas, entonces tenemos un sistema de marco rígido. En nuestro caso, por ejemplo, ahorita en nuestro edificio, tenemos una pared cortante aquí. Entonces, eso significaría de que cuando el sismo venga en esta dirección, la pared cortante que está aquí me ayudaría a sostener esta carga. Pero cuando el sismo venga en esta dirección, esa pared no me ayuda en nada porque apenas tiene 30 centímetros de grosor. Entonces, lo que quiero decir es que en este sentido, en el sentido X, Z, este es el eje Z, en el eje Z, el edificio es un marco de edificio, es decir, tiene esta situación, la primera, marco de edificio. Entonces, en Z es marco de edificio, porque tengo una pared cortante que me está ayudando, tengo este caso. Pero en el eje X no tengo eso, entonces en el eje X se llama marco rígido. ¿Ok? Entonces, como tengo pared cortante aquí, este es marco de edificio. Como no tengo pared cortante en este sentido, es marco rígido. Okay, entonces nos vamos otra vez acá a la hoja de aquí. Entonces, marco de edificio tenemos en un sentido. Entonces tengo muros cortantes, ¿verdad? Muros cortantes. Eso es lo que está ayudándome. De concreto. Entonces en este caso, mi RW
es de 8. Entonces, como tengo muro cortante en la dirección Z, entonces el RZ va a ser 8. Ok. Si me voy a marco rígido, que sería el RX, porque en X no tenía nada de paredes cortantes. Entonces tengo un marco rígido especial o un marco rígido común. Los especiales son los que están en zonas sísmicas altas y tienen detalles de armado. O sea, marco rígido me estoy refiriendo a que solo tengo puros marquitos, nada de paredes cortantes, nada de arriostres. Entonces, los detalles del armado son muy específicos y se cumplen con el capítulo 21 de tanto del shock como del ACI, capítulo 21. Entonces, el secreto, la diferencia entre el especial y el común está en el detallado del armado. Cuántas varillas se están poniendo que se traslapan, cuál es la longitud de traslape, cuáles varillas tienen que anclarse dentro de la columna, cuál es el espaciamiento mínimo de los anillos, y ese tipo de detalles están en marcos rígidos especiales. Y normalmente estos marcos rígidos especiales se usan cuando el sismo está con una aceleración mayor de 0.3. Entonces eso se refiere a las zonas 4A en adelante. 4A en adelante. O sea que en San Pedro tendrían que usar marcos rígidos especiales. En Tegucigalpa no necesitamos hacer marcos rígidos especiales. Entonces vamos a hacer un común. Y el marco rígido común, ¿dónde está? Marco rígido, aquí está. Marco rígido común, en concreto, tenemos un RW de 5. Entonces, RX es 5. Marco rígido común de concreto, 5. Ok, entonces, nos vamos aquí al programa. El RW en X era 5 y el RW en Z es 8. ¿Okay? Y ya estamos listos. Le doy Add. Lo siguiente que tengo que poner son las cargas muertas del edificio. Entonces, en el caso de los sismos, todas las cargas que están pegadas a la estructura van a afectar el sismo del edificio. Entonces, si tenemos pesos bueno, aquí tendría que definir dónde hay paredes, pero no tenemos eso todavía. Entonces tenemos peso propio, factor 1, le doy Add. Siempre el peso propio de todo lo que yo he modelado se va a incluir ahí. Y voy a incluir pesos de entrepisos que, como les decía, normalmente, estos serían pesos en los nodos, pesos en las vigas, pesos en las placas, y si tuviera que definir un reference load, pero tendría que definirlo primero. Aquí está reference load en esta parte. Y ahorita voy a definir pesos de entrepiso uniformemente distribuidos. Entonces, en este caso sería, digamos, una carga esto sería cielo falso, cerámica, el peso propio de la losa. Entonces le voy a poner unos 600 kilos por metro cuadrado. Y quiero que sea en todo el edificio. Entonces le voy a poner de 0 a 100, de 0 a 100, de 0 a 100. Y lo voy a poner en dos direcciones. Así que le doy Add y ya está. Entonces, esas son las cargas que hay. El peso propio y el peso de los entrepisos. Ya estoy lista. Ya puedo definir la carga de sismo y ya definí la carga de sismo y de viento. Entonces me voy ahora a aplicar la carga en el edificio.
porque hasta ahorita todavía no lo he aplicado. Voy a ver todo el edificio, lo voy a ver en 3D. Ok, entonces, empiezo aquí en Load Case Detail, le doy Add. Okay. Es importante primero poner las cargas de sismo. Entonces, sismo en X, le doy Add. Sismo en Z, le doy Add. Y después puedo poner cualquier otra orden de cargas. Entonces, yo acostumbro poner los vientos primero. Viento en X. Estos solo son los nombres para que yo lo identifique. Viento en Z. Carga muerta. Y carga viva. Ya. Le voy a dar close. Entonces, acá ya tengo la sismo en X, sismo en Z, viento en X, viento en Z, carga muerta y carga viva. Entonces, si es sismo en X, le doy Add. Me paro sobre la palabra sismo en X, le doy Add. Y lo que voy a agregar acá es el sismo. ¿Dónde está sismo? Seismic Load. Y esto es gracias a que yo ya la definí aquí arriba. Entonces, yo tengo sismo en X, dirección X, factor 1 de importancia, multiplicación accidental de torsión. Aquí el código me dice que siempre le ponga un poquito de factor accidental, porque en la construcción siempre voy a tener un poquito de error. Entonces, el error normalmente anda en un 5%, entonces el factor anda en 1.05. Le doy Add y ya está. Cierro. Ya tengo ubicado el sismo. No me aparece nada porque tengo que correr el programa para que me aparezca. Sismo en X, en Z, le doy Add otra vez. Le doy Seismic Load y lo que cambia es que es Z. El factor 1 de importancia y aquí el factor accidental siempre 1.05. Le doy Add. Aparece aquí en la lista y ya. Ok, viento en X. Le doy Add. Y entonces, aquí en el viento en X, yo le voy a poner acá Wind Load. Y aquí están los 4 vientos que yo definí. Si recuerdan, el viento 1 era barlovento en X, sotavento en X, 3 era barlovento en Z y 4 sotavento en Z. Entonces, como ahorita estoy haciendo el barlovento en X, pues me conviene poner, es el 1, ¿verdad? En X es el 1. Aquí windward y las dimensiones del edificio, que le puedo poner todo el edificio. Le doy Add. Y aquí va a aparecer ya el viento 1 en X. Pero el viento 1 en X también tiene el sotavento. Entonces le voy a poner aquí el 2. Solo que acá es X leeward. Aquí. ¿Verdad? Aquí estaba windward. Aquí está leeward. Siempre en todo el edificio. Agregar. Y close. Entonces, dentro del viento en Z, en X, perdón, tiene que estar el barlovento en X. Y ahí ven. Y el sotavento en X, que es este que está acá. Entonces, si ustedes se fijan, las paredes que están siendo afectadas son las que están en el eje X. Y, ¿verdad? Este es el eje X en este sentido. Y estos son el viento barlovento y este es el sotavento. ¿Okay? Y el programa sabe dónde hay paredes, entonces los aplica ahí a las paredes que están expuestas. Hacemos lo mismo en Z, ¿verdad? Nos vamos a Z. Le damos Add. Le damos Wind Load. Y estos son el 3 y el 4, ¿verdad? Entonces el 3 era en Z Windward. Y quiero que se aplique a todo el edificio. Le doy Add. Y el 4. El 4 que es Leeward en menos Z. Y en todo el edificio. Le doy Add.
close, le damos, seleccionamos aquí y ven que es el viento y lo que hace el programa es que calcula anchos tributarios. Esos cubitos que ven aquí es anchos tributarios. La carga realmente que está poniendo, si nos acercamos bastante, ahorita por la escala del edificio, ¿dónde está su window? Vamos a hacer este. Ahí ven la carguita. Y esa carguita sale de este ancho tributario. Aquí esta carguita es más chiquitita todavía porque el ancho tributario es solamente esta parte. Entonces por colores le pone el ancho tributario, por ejemplo aquí en este, le toca estos 4 cuadros, le tocan a esta carguita que está aquí. Ok, entonces ya tenemos las cargas de viento y de sismo. Perdón que me salí acá. Entonces ya tenemos el sismo y viento. Ahora me voy a carga muerta, que ya la habíamos agregado la vez pasada, es el self-weight, le doy a add, y el floor load, que le había puesto de menos, aquí sí hay que ponerle negativo. Cuando lo definí aquí en el sismo, en la parte de definitions, acá en sismo, no tuve que ponerle signo, porque ya sabía el programa que estos 600 de carga eran hacia abajo. Pero como esta es una definición de cargas generales, entonces aquí sí le tengo que poner que es negativo 600 para indicarle al programa que va hacia abajo. Y quiero que me lo aplique en todo el edificio. Y por default, como les decía, está en 2 direcciones. Si yo quiero que vaya en una dirección, le tengo que dar clic aquí. Entonces le doy a Add. Y ya está la carga del entrepiso. Entonces, para el peso propio, aquí yo no tuve que asignarlo. Cuando estaba definiendo el sismo, no tuve que asignarlo, pero aquí sí sale con un signo de interrogación. Eso quiere decir que el programa no sabe dónde le va a aplicar esa carga. Entonces, tengo que asignarlo con este método. Seleccionar los elementos que quiero que vayan con esa carga o assign to view en este caso, ¿verdad? Para que todo lo que se ve tenga esa carga. Entonces, le doy assign. ¿Está seguro? Sí. Y se pone rojo todo, incluyendo las paredes cortantes, ¿verdad? Que están en peso propio. Luego acá están pues las cargas de los entrepisos, si lo vemos en vista desde arriba, ahí se mira cómo hizo la repartición de las losas en 2 direcciones. La carga viva, le doy Add también, me voy a Floor Load otra vez, voy a ponerle una carga de entrepiso donde también está definido en el choc, ¿verdad? En el choc me voy aquí a cargas de vivas, bodegas, bibliotecas, etcétera. Entonces, ahorita voy a escoger de oficina, tengo 250 kilos por metro cuadrado. Entonces, me voy al programa acá, menos 250 para que vaya para abajo, global y en todo el edificio, 100, 100 y 100. Ya una vez que ya tengo definido, le doy Add, y esta es la carga viva, que también igual la reparte como losas en 2 direcciones. Ok, entonces ya tengo el sismo, el viento, la carga muerta, la carga viva. Si me voy aquí a la palabra Load Case Detail, le doy Add, aquí era donde generaba los nombres de las diferentes cargas. Ahí mismo puedo generar combinaciones de carga. Entonces, esta primera combinación le voy a poner de servicio con viento. Entonces, en este caso le pondría un factor de 0.75. Entonces, aquí si yo quiero ponerle a todas las cargas que pase para el lado derecho 0.75, entonces este es el multiplicador. Y sería, por ejemplo, con viento en X. Entonces le voy a poner carga muerta, carga viva y viento en X. Luego le voy a dar Add para que se genere esa carga. Ahora voy a hacer carga de servicio con viento en Z. Entonces tengo ahora muerta y viva, siempre 0.75 y el viento en Z.
Le doy add. Ahora hago lo mismo, servicio con sismo en X. Entonces, muerta y viva, .75 siempre, con sismo en X. Luego, servicio con sismo en Z. Muerta y viva, con sismo en Z. Add. Y tengo la carga de servicio normal, que solamente es muerta y viva, pero ya ahí el factor es 1 de muerta y viva nada más. ¿Ok? Esas son las cargas de servicio. Las cargas últimas, con viento en X. Entonces, el factor es 1.4 de la muerta, 1.7 de la viva, todos multiplicados por .75. Ya les voy a poner los factores, y viento en X. Entonces, los factores son .75, entonces es 0.75 por 1.4 de la carga muerta, más 1.7 de la carga viva, más 1.7 del viento. Ese es lo que me dice el código, que es la combinación última de cargas. Entonces, como ahorita estoy carga por carga, entonces la muerta sería .75, aquí en la calcu, .75 por 1.4. Entonces, 1.05 sería el factor de carga muerta. Entonces me voy aquí, la muerta, se me olvidó cuál era cuál, entonces la muerta es 1.05. La viva, entonces si vemos acá con la calculadora es .75 de 1.7. Entonces en la calculadora, .75 por 1.7 es 1.275. Entonces me voy aquí al programa, 1.275. Y para el carga de viento en X, también sería .75 de 1.7, o sea que también es 1.275. Y así voy generando todas las combinaciones últimas, ¿verdad? Tanto con viento como con sismo. Y es conveniente, por ejemplo, en el caso del viento, vamos a editar aquí, que una de las combinaciones con viento sería en -X. Entonces vamos a copiar esta. Le voy a poner aquí control C. Voy a agregar una carga acá. Una combinación, perdón. Entonces me pongo aquí, add, define combination. Entonces control V. En -X. Especialmente cuando tengo un edificio irregular, ¿verdad? Entonces estamos hablando del viento cuando viene en esta dirección y el viento cuando viene en esta otra. Entonces podría generarme diferentes momentos en las columnas. Por eso entonces, cuando yo haga ese -X, quiere decir que teníamos la muerta con 1.05, la viva con 1.275 y la carga de viento en X, le voy a poner negativo 1.275. Y eso lo que va a hacer es que va a cambiar la dirección del viento, el negativo X. Le doy a. Entonces voy a generar, imagínense aquí, voy a generar cargas de viento en X, viento en Z y adicional -X, -Z y también las combinaciones con sismo, ¿verdad?
Entonces tengo normalmente un edificio más o menos como 30 combinaciones de carga en un edificio normal. Ok, entonces ya cuando las he creado, todas las combinaciones que necesito, bueno, voy al análisis, le doy el comando de analizar, como vimos la vez pasada, le doy aquí el comando. En este caso, normalmente un análisis normal es el que está aquí estándar. Análisis P-deltas es cuando yo quiero analizar columnas muy esbeltas. Y existen otros tipos de análisis no lineales, cuando tengo puentes colgantes y cosas así. Pero ahorita vamos a hacer análisis normal. Le doy a Add, Perform Analysis. ¿Sí? Y ya puedo correr el programa, le doy Run. Me pide salvar una última vez. Permítame que se me fue. Salvar. ¿Sí? Y empieza a correr el programa. Y me aparece un warning y 2 notas. Ahorita no las vamos a leer, nos vamos al post-processing. Y acá puedo ver las condiciones de servicio. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver las condiciones de servicio nada más. Entonces, voy a pasar todas para el lado izquierdo, o sea, están aquí deseleccionadas. Y acá las voy a seleccionar las de servicio y las paso a la derecha. Entonces, todas las que dicen servicio, las paso a la derecha, le doy OK. Y lo que yo quiero ver es qué tanto se mueve mi edificio hacia los lados. Entonces voy a ver el 3D, aquí en View, 3D. Y aumento la escala manteniendo apretado Control y subiendo la ruedita del mouse para arriba. Entonces ahorita estoy viendo, vamos a ver qué carga estoy viendo. Aquí, última con viento en -X. Entonces vemos acá cómo se mueve la estructura del lado. Entonces yo tal vez lo que quiero ver es aquí en resumen, summary, la máxima dimensión en X. Entonces en este caso la máxima en X, aquí está arriba, máxima en X. Y en pulgadas me dice cuánto es lo máximo que se mueve. En este caso, si le doy clic aquí, el nodo 141, este, es el que más se mueve. Entonces, si esto es aceptable para las deformaciones que se miran en servicio, ¿verdad? Las deformaciones solo se ven en servicio. Entonces, si esta deformación es aceptable, no necesito pared cortante. Pero si esa deformación es muy grande para las especificaciones, que esos están en el primer capítulo del CHOC y tiene que ver con la altura del edificio. Entonces, si esta deformación no es aceptable, de repente tengo que poner pared cortante para que el edificio no se mueva tanto en ese sentido. En cambio, por ejemplo, en Z, como yo le puse una pared cortante, en este caso en Z, esta dimensión es la que más se está moviendo en Z, este elemento. También ese elemento solito está teniendo bastante, es 2.453. Pero si yo mido en Z estos otros donde estaba cerca la pared cortante, es muy poquito lo que se está moviendo. Pero lo que queremos ver es con el viento en Z. Vamos a buscarlo. Combinación aquí. Servicio en viento en Z. Acá. Entonces, si se fijan, se está moviendo bastante de lado el edificio por culpa de esta asimetría. Como el edificio es asimétrico, entonces el edificio tiende a torcerse bastante. Y vemos aquí un poquito mejor la escala del edificio. Ahí el edificio se está torciendo bastante. Voy a disminuir un poco la escala. Entonces, más o menos, mire cómo el edificio se tuerce con el viento. Por lo asimétrico del edificio. Entonces, es ahí Bailando. donde
donde determino poner juntas de construcción para que el edificio no se mueva así de lado, ¿no? Se está moviendo bastante de lado. Y Está bailando ahí. está bailando, sí. Está torciéndose, ¿no? Entonces, el edificio se está torciendo por la asimetría del edificio y a pesar de la pared cortante, estoy teniendo una deflexión de 2.453 máxima en Z. Entonces, esto me dice que la pared cortante no me está ayudando mucho, ¿verdad?, a solucionar el problema. Entonces, ahí es donde empiezo a jugar con el modelo para ver dónde le pongo esa pared cortante, donde me ayude a no tener tanto problema. De repente, y podría probar ponerla por aquí para rigidizar un poco más esta parte de ahí y que no se tuerza tanto. O, como les digo, hacer dos modelos separados, ¿verdad? Es decir, aquí habría doble columna, o esta parte tendría que estar en voladizo, ¿verdad?, para que se separen los edificios y tenga una junta de construcción. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se ve y se ve en servicio, eso sí, muy importante. En último, nunca les va a cumplir, ¿verdad?, con esos factores de 1.4, 1.7. Entonces, siempre se mira en servicio donde las cargas más bien se disminuyen cuando encuentro con un sismo o un viento. Ok, ya cuando quiero ver ya los diagramas de cortante y momento, entonces me voy aquí a Select Load Case, me traigo de vuelta, si ya estoy conforme con las cosas de deformaciones, entonces me traigo de vuelta esto, y ahora llamo las últimas, ¿verdad? Todas las últimas que tenga. Ahorita solo hice estas dos, pero serían las con viento en Z, con sismo en X, con sismo en Z, le doy OK. Y me voy aquí a reacciones, o me voy aquí a resultados de vigas. En este caso, aparece por default en resultado de vigas los diagramas de momento en Z. Entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, un summary, y aquí me sale cuál tiene el momento Z más grande. Entonces me dice que esta viga en particular tiene el momento en Z más grande. Me voy aquí. Tiene un momento en Z de 18.405 kilogramos metro. Y pues esta viga sería con la que voy a diseñar la mayor parte de las vigas. Si digamos solo quisiera diseñar una sola viga en todo el edificio, pues esta sería la que tiene el momento en Z más grande positivo. El negativo, si me voy aquí, el mínimo MZ, lo tiene la columna. Entonces también esta viga entonces que está conectada, vamos a ver. Entonces normalmente esta viga lo tendría también por ahí. No necesariamente porque las vigas tienen conexiones con esa columna. Entonces vamos a ver esta viga, ¿de qué marco es? Si lo pongo View, acá, y roto un poco el edificio. A ver, es la viga 159. Entonces, puedo hacer esto, rotar un poco el edificio, ver otra vez aquí, este marco de acá. Es la viga que está cerca del muro cortante. Entonces, esa es otra cosa. Los muros cortantes atraen bastante carga. Entonces, las vigas que estén conectadas con el muro cortante van a tener bastante carga. Entonces, ahí está donde sí es necesario el muro cortante, porque de repente voy a tener bastantes cargas en las columnas y en las vigas que están conectadas con él. Entonces, está en el segundo marco, en la parte de arriba. Si lo veo acá, está en este marco. Entonces lo voy a poner acá en Utilities, Structure Tools, Cut Section, Select to View, Window Rubber Band. Voy a ver este marco nada más. Voy a quitar todas estas medidas. Entonces, Node Tools, Remove Node to Node Distance. Lo vemos acá en 3D. Perdón, vista de frente. Acá. Esta es la viga
con el momento más grande en Z. Entonces voy a irme a resultados, layouts, gráficas, aquí en Beam Results, gráficas. Y acá está, diagrama de momentos, diagrama de cortantes de esa vía. Entonces, estos son los datos que yo le pondría a mi hojita de Excel. Estos son los datos de mi hojita de Excel. Este es el diagrama de cortantes. Se me fue. Y este es el diagrama de momentos. Y para las columnas, agarro pues la columna de un piso y lo que me interesa es el diagrama de momentos para el MU y el diagrama de fuerza axial que es el FX. Entonces con estos dos datos, el cortante no me interesa tanto, en columnas casi no fallan por cortante. Entonces es el momento y la carga axial. No sé si tienen dudas hasta ahí. No, no entiendo. Ok, hagamos un modelo más. Vamos a hacer un modelo diferente. Ingeniera, yo le quería preguntar, Sí. por ejemplo, si yo quiero saber la viga más crítica, solo viendo diagramas no me lo dice el programa, ¿verdad? No, como le decía aquí, si usted tiene, por ejemplo, esa es otra cosa que les iba a mostrar, perdón. Me voy a Analytical Modeling, ¿verdad? Ahorita estoy en el Post-Processing. Me voy a Analytical Modeling. Me voy a Select. Vamos a ver. Voy a ver toda la estructura. Ok, entonces, si yo quiero seleccionar la viga más crítica, entonces voy a crear un grupo. Entonces, para eso, voy a, permítanme, ¿dónde estaba lo de crear grupos? Groups. Entonces, cuando se les pierde algún comando, entonces ustedes lo buscan aquí en la ayuda. Dice que está en Analytical Modeling, Utilities, Geometry Tools. Entonces me voy aquí a Utilities. Utilities. No me acuerdo qué me dijo. Creo que era Beam Tools. A ver, no, aquí no está. Aquí está, Groups. Aquí de un solo está. Ok, voy a crear un grupo. Entonces, este le voy a llamar grupo vigas. ¿Y qué tipo de elementos son? Vigas. Le doy OK. Entonces voy a seleccionar, select, todas las vigas paralelas a X y todas las vigas paralelas a Z. Entonces ahí tengo todas las vigas. Entonces le voy a dar aquí que vigas, el grupo vigas, sea asociado a la geometría que tengo seleccionada. Le doy asociar. Sí. Voy a crear otro grupo. Voy a crear el grupo que se llama columnas. Y aquí en nodo me voy a Beam, porque este es una columna, es un elemento lineal. Le doy OK. Y en vez de estas, le doy de seleccionar acá, me voy a paralelas a Y. ¿Verdad? Y las agrupo, asociar. Entonces cierro acá. Como hice grupos, tengo que volver a correr el programa para que haga el análisis por grupos. Entonces me voy aquí a Análisis and Design y ya no tengo que volverle a poner el comando de correr porque este ya está. Cualquier cambio que usted haga a la estructura, ya está el comando de correr, entonces solo hay que correrlo más, una vez más. Iré a salvar, ¿sí? Empieza a correr. Me voy a Post-Processing. Entonces, aquí está lo macanudo de esto, que para las vigas, digamos que yo quiero ver los momentos últimos nada más, entonces paso aquí a la derecha en Selected, solo los últimos, aquí, y adicional, yo puedo escoger que aquí en rango me seleccione solo un grupo, y este sea el grupo de vigas o el grupo de columnas, entonces el grupo de vigas. Entonces ya tengo el rango de carga y ya tengo el rango de grupo. Le doy OK. Y entonces aquí en estas tablas,
donde están aquí, solo me van a aparecer las vigas. Entonces, cuando le doy Summary y busco el elemento que tiene máximo, perdón, aquí estaban las cargas, entonces acá en Beam Results, aquí, le doy Summary. Aquí, este momento mínimo y este momento máximo solo se refiere a las vigas. Solo se refiere a las vigas. Entonces, si se fija, cuando yo le apretaba mínimo MZ, me señalaba una columna. Pero ahorita, como yo tengo el grupo de vigas, ya solo me selecciona la viga. Entonces, yo estoy segura de que esta viga, en particular, la 159, es la que tiene la máximo momento positivo y negativo. Y si quiero saber cuál de todas estas vigas tiene el máximo cortante, entonces yo sé que el cortante es el FY. Entonces me voy aquí al FY, máximo y mínimo. Entonces tengo una viga, la 110, que podría tener un cortante más grande, pero aquí los comparo, ¿verdad? Negativo 11.000 contra positivo 11.200. Entonces, en el caso del cortante, es el valor absoluto y vuelve a salirme esa misma viga 159. O sea que si yo diseño la 159 y todas las vigas las pongo con ese mismo armado, esa es la viga que más crítica de todo el edificio. Y todas las pongo de este mismo armado y ya está diseñado todo el edificio, ¿verdad? Lo mismo puedo hacer con las columnas. Entonces me voy aquí a Load Case. Tengo las últimas, tengo el rango, y en vez de vigas, busco las columnas, le doy OK, y busco cuál de todas estas columnas tiene la máxima carga axial, que en este caso la carga axial es el FY también. Entonces, máximo FY y mínimo FY. O sea, aquí en este caso tengo dos columnas. Déjenme ver si esta es la columna. Sí, es FY. FY es la máxima carga axial. Los miro un poquito bajas estos FY. ¿Por qué está dando? Ahí está. No, es FX entonces. Es que yo creo que este es 161.000. Voy a aumentarlo aquí. Ah, sí, ahí está. Por 10 a la 3. Ya decía yo 161.15. No. Entonces, la máxima carga axial es FX. Entonces, máxima carga axial está siempre normalmente en el primer piso. Entonces, esa es la columna que usted tiene que diseñar con máximo FX. También busca el máximo MZ o el máximo MY. Están arriba. Entonces, de repente, y usted tiene que hacer dos revisiones. Con esta columna y con esta columna, máximo MZ. Si nos vamos al MZ, en un valor absoluto, esta es la que es más grande. 115.000, a ver, 11.513 contra 11.497. Entonces, esta es la que tiene máximo momento. Por lo tanto, para diseñar tendría que revisar esta columna y esta otra columna para ver cuál gana, y con esa columna es con la del armado más grande. Y si todo el edificio lo pongo con ese armado, pues todo el edificio está seguro. Así, haciendo grupos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Eder, le contesté. Sí, ingeniera. Okay. La otra cosa que pensaba era, por ejemplo, si en este momento, así como está el edificio, nosotros quisiéramos borrarle la parte que forma la L para ver cómo se comporta la otra parte, podríamos hacerlo, me imagino. Sí, correcto. Yo le recomendaría, ¿verdad?, que lo salvara, ¿verdad? Lo salva con Sí. otro nombre en otra carpeta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ejemplo 3, lo grabo acá, 3, ¿verdad? 6. ¿Quiere crear esta carpeta que no está creada? Sí.
Entonces vengo yo, le borro esta parte. Ah, me voy al Analytical Modeling, ¿verdad? Que es donde Pero puedo creo, borrar. no sé si había guardado los cambios del 2 antes. Sí, porque cuando corro el programa, entonces él me pide guardar. Entonces Ah, siempre ok. se guarda. Entonces busco una vista lateral donde yo pueda escoger lo que quiero borrar. Veo siempre en el 3D para asegurarme que sea lo que quiero. No, esto no era. ¿Verdad? Una vista. ¿Dónde está? Vamos a ver. Sería una vista frontal. ¿Sí? Acá. Entonces voy a borrar esto. Esto es lo que quiero borrar. Le doy así con cut. Me dice que voy a borrar 70, ¿sí? Y que voy a borrar los resultados, ¿sí? Y que quedaron unos nodos y los quiero borrar también. Ya me queda el edificio listo. Y las cargas de viento se modifican de acuerdo a lo nuevo, ¿verdad? O sea que si ustedes se fijan, ya solo aparece el viento aquí y el viento acá. Y lo mismo el sismo. Bueno, el sismo tengo que correrlo, no se los mostré cuando ya se corre. Les voy a mostrar ahorita. Sí se actualiza todo. Sí, y como yo ya tengo el comando de Perform Analysis, no lo tengo que poner, solo darle correr aquí. Entonces me voy a Post Processing. Voy a ponerles el servicio con viento, el Z, que era el crítico. Y el edificio siempre se tuerce un poquito, pero ya no tanto como antes. Sí, es menos, ya no. Ya no se tuerce tanto como antes. Siempre se va a torcer un poquito. Por las dimensiones irregulares que tengo, ¿verdad? O sea, siempre tengo dimensiones irregulares. Es decir, este lado es más largo que este, ¿no? Entonces sí, por eso siempre se va a generar ese giro. Pero si nos vemos aquí en Summary, el máximo Z ya antes era 2 pulgadas, ahora está en 1.50. Entonces ya no se genera tanto torsión. Aquí ven este valor de aquí, ya antes era 2, ahora es 1.5. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué más les muestro? Algo le iba a mostrar aquí. Se me fue, ¿qué era? ¿Qué era? Se me fue. Bueno, y igual puede hacer un edificio con Sismos, pared dice Richard. cortante. ¿Cómo? Sismos, dice Richard. Sismos. ¿Qué era? ¿Qué era? Ah, cómo se miraba, es cierto, cómo se miraba la carga de sismo. Entonces me voy aquí al Analytical Modeling, Loading, acá. Entonces, una vez que ya se corrió, ahora sí se van a ver las cargas de sismo. Antes no se ven. Entonces, ahí están las carguitas. Vamos a ver si lo vemos más de cerca. Ahí están las carguitas, ahí están, ¿no? Esas cargas puntuales que se ven ahí son las cargas del sismo. Antes cuando no lo había corrido, no se miraba, porque el programa necesita correrse para que se vean las cargas. En cambio, en el viento, sí se ven aquí las carguitas desde el principio, ¿verdad? Con el viento sí las genera bien, pero con el sismo hay que correrlas para poder verlas, ¿no? Ok, entonces, hagamos otro modelo, un modelo con losas. Entonces, en este caso, este sería un edificio con losas aligeradas, donde la carga muerta se la puse en estas cargas de entrepisos, son cargas ya con el sistema de losas puesto aquí. Pero, si yo tuviera unas losas que diseñar, entonces, vamos a hacer, este modelo lo vamos a hacer ahora otra vez. Lo voy a salvar como ejemplo 4. Y le voy a poner aquí 4.